un estudio del IMD de Lausanne que trabajando sobre el mismo grupo de empresas del Global 500, de lo que hablábamos antes, sobre un periodo desde el 1925 a 2019, ha intentado ver cómo ha sido el comportamiento de las compañías, digamos, más antiguas, ¿vale? Y identificó que un 10% de estas compañías habían salido mucho más reforzadas en el 2019 versus el 95, es decir, que habían crecido y habían mejorado su posición. Identifica básicamente dos elementos. Primero eran compañías que tenían una visión a largo plazo. La visión a largo plazo es un elemento que caracteriza estas compañías. Fijaros que hablar de visión a largo plazo pues contrasta con tener excesivo foco en el corto plazo, en el día a día, lo cual no significa que estas compañías que van bien o que van mejor no están preocupadas en el corto plazo. Evidentemente están ocupadas en el core de su negocio. Sin embargo, son compañías que tienen una visión de largo plazo porque buscan anticipar tendencias para, dentro de esas tendencias, ver cuáles son amenazas, cuáles son oportunidades para saber qué tipo de apuestas realizar y, por lo tanto, aprovechando su mentalidad emprendedora, porque son compañías que no han perdido la mentalidad emprendedora. Y ahí es un punto que creo que es interesante poner en esta reflexión que estamos haciendo. No, una compañía no es, si es tradicional o antigua, no significa que sea una compañía vieja. Una compañía igual se vuelve vieja cuando pierde su mentalidad emprendedora. Entonces, probablemente es una compañía que esté envejeciendo. Pero tú puedes ser una compañía que lleve décadas o más todavía operando en tu mercado, pero manteniendo una mentalidad que está permanentemente o cuestionando su modelo de negocio o innovando o haciendo las cosas de una forma diferente. Esa mentalidad es la que de alguna forma invalida el concepto de antigüedad como una losa para los desarrollos. Claro, esto requiere de un liderazgo enfocado precisamente en esta mentalidad. Entonces, hay una pregunta que muchas veces planteo, muchas veces con empresas familiares de estas tradicionales con las que trabajo, de un cierto tamaño, es, ¿mantenemos la mentalidad emprendedora que tenían nuestros fundadores? Estos fundadores que lanzaron un negocio teniendo nada que perder y mucho que ganar, pasando hambre, a veces hasta en sentido literal para lanzar negocios. O sea, mantenemos esta hambre de emprender para proteger el negocio o nos hemos vuelto conservador pensando en proteger estos activos que tan difícil ha sido conseguir, construir. Esto es una realidad que estamos viendo. De hecho, esta mentalidad emprendedora hasta algunos fundadores la han perdido. Y ya están diciendo, wow, con todo lo que me ha costado conseguir hasta aquí, ahora esto lo que tengo que hacer es que protegerlo. Bueno, pues es lícito, es humano, es comprensible buscar proteger lo que tú has conseguido, sobre todo cuando ya tienes ya una cierta edad y encima estás más cansado. Wow, ahora tengo que empezar yo con esto. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿tengo mentalidad emprendedora en mi organización, en posiciones claves, en posiciones de influencia, con ascendencia en las decisiones para precisamente renovar esta visión a largo plazo y aprovechar oportunidades? Pues esto es un poco reflexión que quiero poner sobre la mesa. Aquí hay dos enfoques que me gustaría compartir con vosotros. El primero es que en esa anticipación de largo plazo tendríamos que estar analizando en qué situación se encuentra nuestro sector. Fijaros, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. Aquí tengo un gráfico que he elaborado yo, que lo que intenta de alguna forma es poner en evidencia el nivel de cambios que se produce en un sector junto con el nivel de barreras de entradas que tiene este sector. Claro, mayor nivel de barreras de entrada, más probable que los cambios afecten menos. Pero es cierto que los cambios, cuando son de modelos de negocio por cambios de consumidor, pueden erosionar progresivamente estas barreras de entrada. Entonces, se van rebajando las barreras de entrada en la medida que presionan los cambios y puede llegar a la situación de que las barreras de entrada son muy bajas y que es muy fácil penetrar en un sector. La pregunta es, ¿en qué sector estás tú? ¿Estás en un sector estable, en un sector dinámico, en un sector muy dinámico? Y la diferencia sería probablemente
La altura tiene sus barreras de entrada. Las barreras de entrada, aquí tenéis la chuletita, lo he puesto de la izquierda para que todos tengamos claro que nos referimos a las economías de escala que muchas veces son necesarias en un sector para poder ser competitivo, los requisitos de capital y de inversión que se pueden requerir para ofrecer determinados productos, los costes de cambio elevados que muchas veces existen para los clientes, el acceso privilegiado a determinados mercados, etcétera, etcétera. Y en los cambios podemos hablar pues, de nuevos competidores. Por ejemplo, el indicador de saber si estamos pasando de un sector estable a un sector dinámico, a un sector muy dinámico, lo podemos comprobar analizando nuestro sector. Por ejemplo, ¿conocemos todavía a todos nuestros competidores? ¿Son los mismos que eran hace unos años, competidores y proveedores? ¿Qué tipo de movimiento está habiendo? ¿Está habiendo fusiones? ¿Está habiendo fusiones? ¿Son las mismas personas? ¿Podemos mencionar a las personas por sus nombres y apellidos? ¿Los productos son básicamente los mismos o ya están habiendo productos de natura muy distinto a los que estamos viendo en el sector? La cuestión otra es, ¿qué modelos de negocio están apareciendo? ¿Seguimos teniendo modelos de negocio similares todos o están habiendo modelos de negocio que modifican completamente la cadena de suministro o la cadena de comercialización y eso está convirtiéndose en una ventaja competitiva para el jugador? Pues en la medida que sepamos contestar estas preguntas analizando nuestro sector desde la perspectiva de las barreras de entrada y de la influencia de los cambios, podremos ver si estamos en un sector todavía estable, más dinámico o súper dinámico, en el cual pues, no hay barreras de entrada y los jugadores pueden entrar, cambiar. Seguramente, y eso produce cuando los clientes, en este caso el consumidor, tiene facilidad para cambiar de proveedor y cambiar de solución. Y que por lo tanto la elección la tiene completamente el consumidor y por lo tanto la decisión está mucho más centrada en conocimiento del consumidor, de la audiencia, más que la fortaleza de la oferta. ¿Vale? Ahora veremos la dicotomía entre enfoque en oferta o enfoque en audiencia. ¿Vale? Entonces, esto sería un primer análisis que deberíamos hacer. Y el segundo es, y me gusta utilizar también la paradoja, porque cuando hablamos de visionar los cambios a largo plazo, ¿de qué sirve visionar los cambios a largo plazo si yo advierto probables amenazas u oportunidades, pero el nivel de aversión que tengo al riesgo hace que necesito un gran nivel de información antes de tomar una decisión? Aquí en este gráfico podemos ver que tenemos mayor libertad de acción muchas veces para decidir hacer una cosa u otra cuando hay poca información. Es decir, es mucho más fácil tomar una decisión. De hecho, los perfiles más visionarios, que no tienen nada que perder, pueden tomar decisión. Me meto en esto, me lanzo en esto. Hay poca información, por lo tanto, pocos se meten. Pocos piensan que hay algo que ganar ahí dentro y, por lo tanto, tengo mucho espacio para moverme y tomar decisiones y decidir lanzar productos o negocios. Sin embargo, en la medida que o las tecnologías o los productos o los conocimientos se van compartiendo, se van conociendo, se van difundiendo en la sociedad o en un sector, pues claro, tu nivel de información aumenta y por lo tanto tu nivel de libertad se reduce. ¿Y por qué se reduce? Se reduce porque cada vez te vas a encontrar con más jugadores que tienen el mismo nivel de información para tomar la decisión que tú igual no estás tomando. Y por lo tanto te puedes encontrar con que, por ejemplo, ahí os voy a coger un ejemplo. ¿Son los negocios o las tendencias ESG que tienen que ver con los temas sociales, medioambientales o de buen gobierno una oportunidad para diferenciarnos en nuestros negocios, en la estrategia de nuestros negocios? Pues hace unos años seguramente podía ser una oportunidad, lo es seguramente todavía hoy, pero el que esperemos en que sea la legislación o la regulación que marque, que obliga, que haga, hará que hoy, teniendo ya la posibilidad de tomar decisiones valientes, ojo, que no siempre rentables a corto, parece ser, pero valientes pensando que van a ser apuestas que pueden al final consolidarse en el futuro, pues podría ser buenas opciones. Sin embargo, si yo espero a que ocurran muchas cosas que confirmen que es una buena apuesta, pues igual el momento que lo voy a hacer es que todo el mundo lo sabe igual que yo y todo el mundo lo hace igual y por lo tanto ya no es un objeto, ya no es un elemento de diferenciación o hasta inclusive llego hasta inclusive tarde. Porque probablemente, cojo el ejemplo del SG, pero hay muchas cuestiones en el cual, o muchas tecnologías al servicio de nuestros productos o de la forma de vender, que si tú las incorporas igual
tarde por la dificultad que supone ponerlo en marcha y cambiar este hábito a tus consumidores, ya no a tu organización, sino a tu propio consumidor, igual no eres capaz de monetizar este tipo de cambios en tu organización y te roba la cartera otros jugadores. Por lo tanto, creo que es importante cuando hablamos de visión a largo plazo, que por una parte seamos visualizar estas tendencias, pero intentemos ver cuándo es el momento que adoptamos para tomar decisiones y cuál es el nivel de información que necesitamos para tomar información.